Buenos días a todas y a todos. El principio de transparencia es un principio esencial en lo que debe ser el modelo de relación de los ciudadanos con las distintas administraciones y debe ser defendido. Estaría englobado en lo que llamamos el gobierno abierto, donde debe garantizarse una verdadera transparencia, participación y colaboración ciudadana. Deberíamos hacer una reflexión si con las distintas leyes realmente hay obligaciones de las administraciones y hay derechos de los ciudadanos. Y esto lo decimos a colación con la escasa rendición de cuentas de los gobiernos y de que la transparencia no está en la práctica operativa, aunque sí en la declarativa de las distintas administraciones. Las reflexiones que realiza usted en su informe sobre la presentación de esa tradición cultural que sintetiza en dos enunciados, que viene a decir que la pregunta de que preguntar está mal visto y que los datos, o sea, la información, es de quien la tiene y no de todo el mundo. Es algo que aún en nuestros días podemos palpar, no solo en el acceso a la información de los ciudadanos, sino también en la información dentro de la propia administración, una información que cuesta compartir entre los distintos departamentos, entre los distintos organismos y ya no le digo entre distintas administraciones. Y esto no es solo causa de falta de medios. Es verdad que las políticas austericidas han ocasionado, con el adelgazamiento de las estructuras públicas, que son garantes de los servicios a la población, no se defienden los servicios públicos y eso merma la capacidad y la calidad con la que se prestan los servicios, también en materia de transparencia. Las tasas de reposición atacan la neutralidad que salvaguardan a los empleados públicos y que ocasionan encaminos de gestión o desviación de servicios hacia una gestión que no es transparente, como usted indica también en su informe. Son estas empresas las menos transparentes y las más incumplidoras de la ley. La soberanía de los datos que manejamos debe de caer en los ciudadanos y nuestros servicios públicos son la mayor fábrica de igualdad y equidad, o al menos deberían serlo. Hace falta voluntad política. Esta tradición que cuesta erradicar y que la propia ley tal como está le impide exigir su cumplimiento a las distintas administraciones, o al menos dificulta. Usted nombra la corrupción y asevera que es la que conduce a la demanda de una legislación transparente, una corrupción que no es la suma de hechos aislados, a la que hay que sumar además también el mal gobierno, donde se desvirtúan muchas veces las normas con vericuetos para favorecer a unos pocos, como por ejemplo lo que ha sucedido con algunas contrataciones públicas. Las desigualdades donde unos pocos cada vez tienen más y los muchos cada vez tienen menos, hace también que las exigencias del reparto de lo que es de todos y de todas y la exigencia de que lo público sea más transparente. Es una obligación refortalecer la democracia y la exigencia de la rendición de cuentas y la transparencia es el pilar angular de cualquier Estado democrático y de derecho. Lo que no se ve o no se sabe no existe. La transparencia es más que conocer los salarios, los cochos oficiales. La transparencia debe ser clara y sencilla y esa publicidad activa de la información debe ser realmente fácil de acceder para cualquier ciudadano. Tiene que estar disponible además con alto detalle, sujeta a calendario, donde se pueda ejercer control y acceso real de los ciudadanos, las organizaciones sociales y donde la información sea mayor que la que pueda dar la prensa o los propios gabinetes de las distintas administraciones. Y la transparencia es el derecho también al acceso a la información, porque es una información generada con el dinero de todos y de todas. Pero para que esta información esté disponible y sea real, debe tener tres premisas. Ya he dicho, ser accesible, también ser interoperable y ser reutilizable. Para poder hacer análisis de la información, los formatos deben ser reutilizables y aprovechables para monitorizar las actividades de los sujetos que manejan el dinero público. La ley indica como la forma preferente, pero la realidad es que nos encontramos muchos PDF que a veces impiden tan siquiera copiar y pegar la información que está en esos PDF. Cuando entendemos que deben ser archivos con formatos abiertos, preferentemente hojas de cálculo, con formatos estándar y ficheros conectados y no inconexos, que hacen que tengamos que descargar ficheros y que en ese momento dejen de estar actualizados. La transparencia además debe permitir que el derecho a la información sea efectivo. El hecho de que el silencio sea negativo, que se tenga un mes para contestar o dos para la información más compleja y que si no se contesta se entienda que no hay derecho, nos parece lamentable. Entendemos que el silencio debe ser positivo y no se contesta, y si no se contesta, que se entienda que se tiene el derecho a la información. En 2 meses es tiempo más que suficiente para que al menos el derecho esté claro. El abuso de este silencio, como hemos visto en las reclamaciones de su informe que se han interpuesto ante el comisionado de transparencia, son claras. De las 18 reclamaciones, 10 se habían resuelto con silencio administrativo. Esa práctica de no hacer resoluciones expresas crea indefensión ante aquellos que quieren solicitar esa información y que obligan a dirigirse a la vía jurisdiccional.
El control del cumplimiento, como queda demostrado en este informe, es casi imposible. Un régimen sancionador debe ser mucho más contundente. Los incumplimientos no van más allá de la crítica que se pueda hacer, pero no tienen consecuencias efectivas ni eficaces. Ante las vulneraciones del derecho al acceso de la información necesitamos sistemas que garanticen que se cumpla. En este informe, además, se analiza la cuantificación del incumplimiento de las distintas administraciones, las que tienen una mayor obligación de transparencia y el resto de sujetos, algunas grandes incumplidoras como las empresas mercantiles. Pero no se controla la calidad de la información que se da, por lo que el nivel de cumplimiento no es solo contestar, sino que la respuesta sea la adecuada con los niveles máximos exigidos y no quede como un mero trámite para aparecer en las encuestas como cumplidores. Esto, como dicen algunas organizaciones que luchan por la transparencia, es que se convierte en la transparencia. El acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la jurisprudencia internacional, como usted comentaba, y se engloba dentro de la libertad de expresión. Pero en este país no se reconoce, es más, se frena, no solo porque el derecho de la protección de datos, sino por lo que recoge la propia ley estatal y canaria sobre la información auxiliar, las notas, la reelaboración previa, etc. Los sistemas deben estar preparados, así como las normas que puedan existir sobre el régimen de publicidad específico de algunos temas que dejan la ley de transparencia como supletoria. Todo ello desalienta a la solicitud de información y, es más, todo aquello que no se transparenta, pues al final la sensación es que es sospechoso. Entrando un poco más en el informe, como usted comentaba, no hay una metodología de evaluación común en todas las comunidades autónomas. Al final, las reuniones que usted ha mantenido con los distintos responsables de las otras comunidades autónomas y de la EVAL, lo que se pretende es mejorar y aprender a compartir experiencias y medios comunes que favorezcan precisamente la eficacia de la transparencia. En el informe que usted presenta de 2015, se han solicitado 94 solicitudes de información al Gobierno de Canarias, 15 a los cabildos insulares y 219 en el bloque municipal. Realmente son pocas solicitudes. Es verdad que la puesta en marcha de esta ley, siendo efectiva, incluso ha sido diferente en las distintas administraciones, la más tardía en el cabildo, y estamos sujetos a datos de muy pocos meses. Esperemos que el próximo informe esto haya cambiado y realmente haya muchas más solicitudes de información. Hay una queja desde su departamento, desde su comisionado, sobre los medios personales y materiales que tiene el comisionado, y han dicho que es un problema que compartimos, pero que está generalizado en todas las administraciones, a todos los servicios que hace el Gobierno y las demás administraciones. Pero sí es verdad, y ya lo comentamos en la comisión, que no compartíamos y éramos algo críticos con las formas en cómo se ha estructurado el comisionado, en cómo se han dotado los medios necesarios para ser eficaces, porque entendemos que la RPT no se puede hacer en función de los perfiles de las personas que tenemos, sino que debemos saber primero cuáles son las necesidades y en función de las necesidades establecer los perfiles necesarios para que se puedan realizar. En estos momentos de situación difícil para poder suplir los puestos de trabajo, sabemos que para cubrir unos puestos de unos organismos debemos eliminar los puestos de otros puestos de trabajo, y eso al final es un problema. Usted hace una evaluación además de las fichas enviadas a las distintas administraciones y los cumplimientos a la hora de remitirlas, lo que denota la falta de voluntad política total que hay en las administraciones públicas. No hay compromiso con materia de transparencia y esto entendemos que es algo inadmisible. Siendo recientes en dar la información de estos 96 sujetos obligados, usted nos dice en el informe que solo respondieron 37, siendo los ayuntamientos además los más incumplidores. Nosotros, ante todo esto, señor comisionado, queremos ofrecer la voluntad de que realmente haya una transparencia. En nuestro grupo parlamentario va a tener el apoyo total de que realmente podamos conseguir que nuestras administraciones sean transparentes, no solo las administraciones públicas, sino también todos los sujetos que la ley recoge que están obligados, todos aquellos que tienen contratos públicos con la administración, todos aquellos que manejan dinero público en la administración. Tenemos que darle valor precisamente a la transparencia, que es el garante precisamente de evitar la corruptela y la corrupción, y que también evitar que haya un mal gobierno por parte de todos los responsables de llevar las gestiones. Animamos a este comisionado para trabajar en garantizar ese derecho al acceso a la información y a la publicidad activa con calidad y con rigor. Ya decíamos que esperemos que los datos del 2007 sean mucho mejores y esperemos que el verdadero valor de la transparencia está en poder hacer sin testigos todo aquello que seríamos capaces de hacer ante todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón.